primero es agradecer a Pepe que me haya invitado, y yo creo que además de la amistad me ha invitado con razón, porque si hablamos de ficción y realidad, yo soy una realidad, pero también soy un personaje de ficción. En la novela de Pérez Reverte, El caballero del jubón amarillo, pues soy un personaje, director de cine, perdón, de teatro, el cine no existía, que prostituye a su mujer y a sus, digamos, actrices por medrar en la corte, hasta el punto incluso de que se enrolla con el capitán Alatriste y con el rey. Y esto ya no le gusta al personaje Rafael de Cozar, que aparece con fotografía en la página 282, con un dibujo. O sea que, si hubiera duda alguna, estando en el Corte Inglés, un señor estaba mirando la novela y de repente se me queda mirando, mira esto, y se me acerca y me dice, oiga, que este que está aquí se parece muchísimo a usted. Y yo, es que soy yo, me llamo Rafael de Cozar, pero no soy yo, es mi tatarabuelo en el siglo XIV. Se queda, bueno. O sea, la realidad y la ficción se mezclan. Y yo quería empezar hablando de eso porque ya en Platón se planteaba la idea de la verdad como algo de la historia, la realidad como algo propio de la historia y la ficción como algo propio de la literatura. Yo intuía que a Platón no le gustaba mucho la mentira, es decir, la literatura, que era más partidario de la verdad. Pero bueno, los límites en realidad son difusos. Lázaro Carreter me dijo una vez, he llegado a la conclusión, yo le pregunté sobre estos límites de la novela, etcétera, y se ha llegado a la conclusión de que novela es un libro que en la portada debajo del título pone novela. Y además hay un juego secreto. Yo puedo contar mi biografía real en una novela, con lo cual es ficción. O puedo contar la mentira, todas las mentiras del mundo, en una autobiografía. No conozco ninguna autobiografía que no sea mentira. Porque ningún escritor que hace su autobiografía cuenta la verdad. ¿Cómo va a contarla? Muchísimas cosas, tonterías que no le importan, pero las que le importan no las va a contar. Yo creo que son siempre oscuros estos límites, incluso entre lo que es la crónica periodística. Dos periodistas ante un mismo hecho pueden contarlo de forma muy distinta, pero se entiende que hay una cierta objetividad, a lo que es la, digamos, crónica recreada, ya un estilo más narrativo, a lo que es la biografía, que en teoría tiene que ser más científica porque la hace otro señor, y luego la autobiografía, que para mí está ya dentro de la ficción. Pero sobre todo en literatura, lo que cuenta no es la realidad, es la verosimilitud. Y esto es un tema que a mí me ha preocupado mucho. En el siglo XIX, que es cuando se reinventa la novela, aparte de los antecedentes, que no son solo el Quijote, la picaresca, etc., se plantea la novela como, dice Flaubert, una visión fría e imparcial de la realidad. Claro, esto ya te sorprende. Visión fría e imparcial de la realidad es lo propio del ensayista, no del novelista. Pero es que estamos en una época en que el positivismo avanza a grandes pasos. Es una época en la que se produce la revolución industrial, que ya había empezado en el siglo XVIII, con grandes cambios trascendentales. Y parece como si el escritor se sintiera obligado a reflejar esos cambios que están, digamos, a la velocidad de la luz. Solo Mesonero Romano ya no sirve, el poeta bucólico, el poeta romántico. Y vas viendo esos profundos cambios. Eso lleva a que, de algún modo, el novelista se convierta en sociólogo, en psicólogo de sus personajes, en cronista de su tiempo. Bueno, el ensayo entonces no existía como tal, con lo cual el novelista es en realidad el origen del ensayo. Larra, por ejemplo, Larra no es un periodista solo, es un cronista de su tiempo. El problema de la verosimilitud es que a veces lo sucedido, la realidad, resulta inverosímil. Y en cambio, ahí está el realismo mágico. Yo recuerdo en una entrevista que se le hizo un periodista norteamericano, García Márquez, y le dijo, una de las cosas que nos maravilla a los anglosajones es la gran capacidad de imaginación que tienen ustedes. Y responde él, y usted, imaginación es lo que no tenemos. Lo que tenemos es una realidad que obviamente es muy diferente a la realidad regulada del mundo occidental, porque si uno sale a la calle o se encuentra debajo de su cama una boa gigante, pues eso no es normal que esto suceda en Nueva York. Ocurren cosas, por ejemplo, contaba él la anécdota de cuando la niña se va en los 100 años de soledad subiendo hacia los cielos. Eso no es ninguna metáfora. Allí se decía, dice García Márquez, yo no entro si es lo que él dice, decía, que eso se dice cuando una niña se ha quedado embarazada y se va a otro pueblo. Forma un poco de... No, la niña se fue hacia los cielos, ha quedado embarazada.
Salvo Cervantes o la picaresca, es en realidad cuando el realismo entra en la literatura como no había entrado nunca, es decir, la realidad real, aunque no sea el principal, a veces sí lo es, cometido del novelista. Paralelamente surgen otras modalidades narrativas que existen hoy todavía y que son herederas de aquella novela bizantina, que era la llamada novela de aventuras, novela sentimental, novela caballeresca, etcétera, etcétera. Y esas modalidades narrativas empiezan en el XIX, como por ejemplo lo que es heredero de la novela sentimental, la novela erótica, los prototipos de novela histórica, novela policíaca, novela del oeste, fantástica. Es decir, las modalidades que hoy tenemos, aunque muy evolucionadas. Aparte de estas modalidades con apellido, lo que algunos teóricos suelen preferir llamar modalidades narrativas y no novela, está la novela, que esa es el Quijote, y esas son muchas de las novelas del XIX, ¿no? Novela, aunque tenga algo de los otros prototipos. Si observamos el Quijote es una novela de caballería en la apariencia, en la realidad otra cosa. La novela del oeste, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la novela del oeste, la novela policíaca, todo este tipo de novelas han ido pasando en su evolución desde una visión totalmente idealista a una visión mucho más realista. Por ejemplo, ustedes se imaginan las películas antiguas del oeste. El muchacho guapísimo, rubio con los ojos azules, encima vestido con un caballo blanco con una ropa impecable, ni una manchita. El bueno siempre es el bueno y el malo es el malo, menos cuando se cambia el truco y el malo se convierte en bueno. Es decir, un esquema muy simple. Me acuerdo de Roy Ranger, ¿no? Y algo así, una película obviamente inexistente. De ahí se pasa, y entonces, por supuesto, los indios eran los malos. Después viene una especie de toma de conciencia, nos acercamos mucho más a la realidad y los indios son los buenos y los blancos son los malos que le han quitado sus tierras. Y hoy ya vemos películas del oeste en las cuales el tío es surrapastroso, como son las fotos de los carteles que conservamos, surrapastroso, sucio, lleno de barro por todos lados, feo con ganas, mal afeitado, y no son ya ni buenos ni malos, ¿no? Pero es que esto ha pasado también en la novela policíaca. La novela policíaca es lo mismo. Desde los antecedentes, digamos, históricos, de Conan Doyle, Agatha Christie, todos estos personajes pues son, desde mi punto de vista, demasiado inteligentes. Es decir, si buscamos verosimilitud, pues no es verosímil Sherlock Holmes, que sabe más que todo Scotland Yard. Hombre, y que además tú no te vas a enterar nunca quién es el criminal, porque te habrán dado pistas para que tú pienses que es este o este, y al final coges y dices, pues no, es este. Bueno, la novela policíaca de los años 20, 30, Raymond Chandler, etcétera, es muchísimo más verosímil. ¿Y por qué? Porque está basada en casos reales. Algunos de ellos, Hammett, Chandler, fueron periodistas y se ocupaban de asesinatos. Entonces, se parece mucho más a la realidad. Si llegamos a hoy, yo recuerdo que alguien que en un congreso, una charla que había sobre novela policíaca, le dice a Juan Madrid, tú no haces novela policíaca, tú haces novela en la cual a veces aparece un crimen, aparece una novela. Igual con Mendoza y con otros muchos. Pero vamos a la novela histórica y bueno, yo creo que aquí sí hay que diferenciar entre la historia propiamente dicha, la historia novelada o la novela histórica. Partimos de la base de que incluso el historiador profesional nunca es parcial del todo, no puede ser objetivo. Un historiador de la guerra civil que sea de un bando escribía su historia de la guerra civil desde ese bando, incluso siendo un profesional, y el otro igual. Recuerde la novela de Lava Galán, una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie. Ese título lo puso Arturo viniendo los tres de Granada en el coche mío y dice, ¿qué estás escribiendo? Y dice Eslava, estoy escribiendo una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie. Y dice, perfecto título. Hombre, ¿te parece? Magnífico título. Déjale ese. Se lo puso y en la primera presentación que se hizo en la Feria del Libro de Sevilla se montó una bronca impresionante entre un antiguo falangista y un antiguo comunista. Entre ellos dos, que casi se pegan, hasta que ya el comunista, que tenía unos 80 y tantos años, le dice al falangista,
Pero gilipollas, si tú no has vivido la guerra, si tú la has vivido con 5 años, ¿de qué hablas? El otro callado, el PRD, o sea, la Galán callado. Y yo lo miraba y digo, tenía razón Arturo con el título, ¿no? Bueno, el historiador profesional intenta ser imparcial. A veces lo consigue mediante un lenguaje frío, absolutamente, antes lo decíamos, ilegible, o especializado, porque pretende ser ciencia. Es lo que ha pasado con la literatura, que ha pasado de la pura literatura impresionista, es decir, la crítica impresionista, a que hoy el escritor que hace crítica tiene que estar usando conceptos que no, digamos, el escritor malo, que no entiende nadie. Aplicación de la semiótica a la literatura. Por Dios, cuando surgió la semiótica, a mí me obligaron la facultad a un curso de semiótica aplicada con Humberto Eco, Garroni, etc. Y Garroni, al cabo de unos años, dice, paso de todas estas ideas que son una chorrada. Talens hizo un análisis de, no sé, creo que recordar, que era del poema del Cid, de la semiótica, y los resultados eran los mismos antiguos. Bueno, en el caso de la historia novelada, el referente o la preocupación principal es la historia. La historia novelada, a veces la novela es una excusa para desarrollar la historia. Yo creo que esto es lo que le pasa a Galdós. Es más, en los episodios nacionales, claro. Eso es una historia novelada, una historia que, bueno, pretende ser fiel lo más posible y luego, pues, hay cosas que hay que recrear para meter la historia, ¿no? La preocupación principal es la historia. Desde la épica hasta las novelas basadas en la Edad Media, a veces el interés es político. Yo me quedé sorprendido cuando un profesor especialista, no me acuerdo ahora mismo el nombre, especialista en el Cid, dice, cuidado, la épica ha sido siempre una literatura para crear conciencia nacional, para crear conciencia de pueblo. Por eso España tiene el Cid, Francia tiene la chanson de Roland, a Rolando, y Siegfried en Alemania, para crear una conciencia de nación. Es decir, su intención no es entretener solamente, es crear esa conciencia. Tiene un interés por resaltar lo nacional, las raíces propias, y eso en el romanticismo es evidente. El romanticismo va hacia la historia del pasado, casi siempre con la idea de encontrar su propia identidad. Por eso, bueno, no importa tanto la fidelidad como, alguien lo dijo, el romanticismo aplica la óptica romántica a todo, no solo a la historia, a todo. A la visión de la vida, a todo. Luego estaría la novela histórica, que desde sus raíces ha evolucionado hacia un intento de mayor objetividad, entre otras cosas porque hoy el lector tiene internet, tiene la enciclopedia y puede comprobar. Hombre, si te salen diciendo que el emperador francés pues, estuvo 6 meses en un prostíbulo en Polonia, pues tú dices, no, mira, yo voy a ver algo de esto, a ver si existe, bueno, eso es invención pura, ¿no? No podemos imaginar, yo siempre me acuerdo que decía López Estrada, mi profesor de historia medieval, de literatura medieval, decía, ustedes se fijan que mientras más cerca está la narración del personaje histórico, hay mucha mayor verosimilitud. Si no compare, eso es López Estrada, que no era muy partidario de contar chistes, decía, Siegfried con su espada mata 6 dragones, Rolando con su espada se carga a 14 moros, el Cid a 1. ¿Qué pasa? Que es que el personaje está cercano y la capacidad de ficción, ahora en las mocedades del Cid o en el Cid de televisión de hace nada, el niño, podemos inventar lo que quieran porque no hay detalles. Yo creo que en el caso de España, durante la posguerra, no abunda en el sentido estricto la novela histórica porque casi es exclusiva la novela social. La novela que intenta analizar las problemáticas españolas que no podía analizar con la misma libertad la prensa o el ensayismo. Pero no deja de ser histórica. Yo oí por eso de esto, hablando de novela histórica, que dice, no sé si fue Goytisolo el que dijo, oiga, mire usted, nosotros no es que hayamos hecho novela histórica, no hemos hecho novela histórica del pasado, pero del presente, todas las novelas son del presente, de historia del presente. Y a veces como clara excusa para presentar los problemas que hay, para contar lo que no se podía contar de otro modo. En algunos casos, la historia es una mera excusa para contar y desarrollar un argumento, lo que llamamos novela de tesis. La novela de tesis, obviamente, ya intenta demostrar una tesis. La Fontana de Oro es la primera novela realista española, y sin embargo, una novela de tesis.
que toma partido claramente y que está diciendo, señores, no vayamos a cometer ahora en la Revolución del 68 lo que pasó en el trienio liberal, que fuimos nosotros mismos los que nos cargamos al Partido Liberal. Es una novela de tesis. Bueno, a veces es un tributo a la moda. Incluso el autor a veces no se documenta a fondo, porque la historia no es lo que más le preocupa. En otros casos, en cambio, viene la moda en que la documentación es casi esencial y, como creo que tú decías antes, el valor de la novela decrece muchísimo como novela, claro. Yo creo que después de Robert Graves, con Yo Claudio, que es del año 1934, cuidado, no es una novela muy reciente, hay una evolución, sobre todo cuando se hizo la miniserie. La miniserie sobre Yo Claudio, yo leí en una crítica que sorprendía un poco. Estamos hablando de un autor que ha sido traductor de Suetonio, la vida de los 12 Césares de Suetonio la traduce él, que conoce bien la historia profesionalmente. Y lo que sorprendía en un artículo, cuando salió esta serie de televisión, que después se hizo en España y en muchos países, es que decía, estamos hablando de una novela quizás demasiado científica en el sentido de conocimiento de Grecia o de Roma para un lector común. Y sin embargo tuvo mucho éxito. Y no digamos cuando ya aparece en el 82 la obra de El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, hasta el propio Umberto Eco decía, hombre, yo soy un especialista en semiótica, y esta novela no la he pensado para un público amplio. El que es un medievalista pues saca mucho más de la novela que un lector normal, y sin embargo tuvo un enorme éxito. Son cosas que a veces al especialista le han sorprendido. Tengamos en cuenta que ya es algo distinto a una novela histórica pura. Es una novela de misterio, es una novela de aventura, es una novela histórica, es una novela del ambiente histórico, sobre todo, más que los personajes. Cabría pensar que es una obra destinada a entendidos y, sin embargo, su éxito contradice la idea. Bueno, es evidente ya que en la Feria Internacional de Frankfurt, pasado el año de esta novela, se ponen de acuerdo, como vienen haciendo en la Feria Internacional de Guadalajara en México, vienen haciendo las grandes editoriales para pasarse autores. Tú me prestas el tuyo, yo te presto el mío. Y así, pues de ese modo, van poniendo de moda un género, el de la novela histórica, que, bueno, que abunda tanto, que yo solo he contabilizado, bueno, en un estudio que hay, una relación que hay en Alemania, en una biblioteca, me parece que de Berlín, solo en 10 años he contabilizado 180 novelas históricas, españolas, y no las tienen todas. Estamos hablando del siglo XIV. La novela experimental a partir de los años 80, bueno, a la porra, toda, acabó. Yo empecé a notar un cambio cuando salió este chico Rosa, que hace una novela hace unos años, muy joven todavía, un sevillano, que se llama Rosa de apellido, pero no me acuerdo el nombre. Isaac Rosa. Y dices tú, hombre, es raro que este tío tenga éxito porque esta novela está un poco todavía heredera de las novelas que nosotros cuando jóvenes estudiantes estudiamos. Yo recuerdo que mi generación, yo tengo unos 40 años, me quito unos 20, pero bueno, más o menos en esa época odiábamos a la literatura española. La novela española no la leíamos, leíamos la latinoamericana, por supuesto leíamos, digo yo, el Ulises de Joyce, aunque entendiéramos la cuarta parte, leíamos cuando en el año 80 obtuvo el premio Nobel Samuel Beckett, yo me leí todo Beckett, todo. Hoy no sé si aguantaría 2 páginas, pero bueno, el caso es que van cambiando. Yo creo que el cambio se da después de esos antecedentes de Gil Carrasco, Larra, Espronceda, Galdós, Baroja, Valle Inclán, o los autores de la guerra, durante la guerra, Foxá, Gironella, los del exilio, Sender o Sender, ¿cómo me titulé? Que era Sender, ¿no? Sender, Arturo Barea, Maxao, Manuel Andújar, etcétera. Bueno, yo creo que quizás el momento ideal sea a partir de la democracia. 1975 al 82, la verdad sobre el caso Savolta del año 75 recoge la tensión social de los años 17 al 19 en Barcelona. El tema de la guerra va a ser muy tratado en ese periodo, pero sobre todo ya con gente que no la ha vivido. Porque, por ejemplo, en La Vagarán nace en el 48 y la novela La Mula
o la novela, yo le digo La Sirenita, pero no, bueno, después lo diré, la novela esta que hace, que también sobre la guerra civil, son autores que no han vivido la guerra, es decir, que la cuentan ya de otro modo. A mí me impresionó cuando vi la película La Vaquilla. No sé si la han visto ustedes, pero era una película que de repente se está tomando a cachondeo de la guerra. Y era un tema entonces muy serio, sobre todo para los que lo habían vivido, ¿no? Exactamente 170 novelas entre el 75 y el 82 hay en un registro en Alemania, en una biblioteca. Y dice que no son todas. Desde la democracia, desde ya del año 82 hasta fines del siglo, yo creo que la novela histórica cobra un nuevo empuje, como digo, por autores que no la han vivido, pero sobre todo porque empieza a darse una fusión de género. Lo que antes llamábamos modalidades narrativas, para referirnos a novela sentimental, picaresca, pastoril, caballeresca, de esa etapa de la Edad Media y siguientes, ahora se empieza a fundir. Uno de los innovadores es Raúl Ruiz, Lourdes Ortiz, Eduardo Alonso, Carlos Puyol, Llamazares, Mateo Díez, José María Merino, Gabriel Galán, Félix de Azúa, Paloma Díaz Mas, Pilar Pedraza, etcétera, que ya hacen novelas donde se está viendo esta especie de fusión. Los premios como El Planeta, fíjense la cantidad de premios que ha habido con novela histórica. El premio que lo ganó, me parece que fue en el 87, el Ava Galán con En busca del unicornio, el finalista fue Fernando Fernán Gómez, también con novela histórica. Es decir, que solo El Planeta, Vallejo Nájera, Delén Simois, bueno, han ido haciendo esto. Ese final de la década de los 80 es el momento en que mucha gente de esa generación que nacimos entre el 48 y el 52, 53, durante esa etapa de la transición, estábamos más metidos que si en la política, que si en los líos de callejeros, que si en los líos universitarios, o bien escribiendo por nuestra cuenta, sin pensar mucho. Y de repente esta misma generación, a finales de los 80, empieza a publicar y además a tener éxito. Eso es un tema que me parece fundamental, porque Ana María Matute solía decir que ella, con la literatura, en la etapa en que empezó a ganar El Planeta, el otro, el Nadal, todo, no ganaba un duro. Caballero Bonal, pues como otros muchos, han tenido que vivir de otras cosas. Fernando Quiñones trabajaba de corrector en Real Desdiche y todos, por supuesto, se tenían que ir a Madrid. Vivir de la literatura, muy poquito, porque las tiradas eran muy cortas y las ventas, aunque fueran de reconocimiento, después no eran muy fuertes. En busca del unicornio de Slava Galán o El Húsar de Pérez Reverte, que es del año 86, yo creo que son dos ejemplos de, bueno, hablando de dos amigos que empiezan con esta evolución hacia una fusión de los géneros. Quizás eso es lo que más me interese de la novela actual histórica, y es que se aleja del idealismo romántico de Walter Scott, y que yo reconozco que son novelas geniales, Walter Scott, Alejandro Dumas, todos ellos, pero yo soy un maniático de la verosimilitud. Entonces, cuando veo un fallo, un detalle, pues ya se me hunde. Eslava y Pérez Reverte, yo creo que, junto a otros más, me refiero, porque estoy hablando de Eslava, son pioneros en esa fusión, en ampliar los límites de la novela histórica con la novela de aventura, la novela de intriga, la novela social, policíaca, de misterio o de temas religiosos incluso. Yo recuerdo cuando empezaron a salir las novelas del Capitán Alatriste, que desde entonces todas se las hemos presentado Juan Eslava y yo, en los teatros de Sevilla, Madrid, Granada, Málaga, en todo. En Cádiz se hizo también con 400 personas en el Salón de la Diputación. Desde entonces nos llaman los periodistas los tres mosqueteros. Siempre digo que son dos mosqueteros y medio, dos mosqueteros y un ayudante, pero en fin, los tres. Bueno, pues se lo llevé a un catedrático de la Facultad de Historia Medieval y Renacentista, porque decía, ¿a ti por qué te interesa? Si tú te has dedicado a la vanguardia, ¿cómo te interesa un autor que es comercial? Y yo le dije, mira, pues porque me dedico a la vanguardia, estoy hoy oliendo lo que va a venir. Le llevé las novelas del Capitán Alatriste y le digo, don Manuel, ¿qué le ha parecido a usted después del verano?
y me dice, hijo de puta, claro, yo no me puedo hablar en clase de la gastronomía, de la vestimenta, de utensilios. Nosotros vamos a los hechos fundamentales. Y en cambio en esas novelas el tío te da una visión, obviamente aparte de que sea una novela para jóvenes o para niños, de aventura y demás, una visión bastante objetiva de muchos hechos que hace, bueno, por ejemplo la de El oro del rey. Yo esa la he consultado con un catedrático de Historia de América, porque para eso estando en una facultad tengo todos los departamentos para preguntar. Yo no tengo por qué saber de nada, para eso están ellos. Y me dice, se echa a reír y me dice, no, ahí te pone que el 70% del oro que llegaba de América, antes de llegar a Sevilla, a la ceca, ya había tenido varios subidones del fondo del barco, pero no un 70, incluso un 90%. Ahí en San Lucas se descargaba mucho oro y mucha plata, y luego incluso cuando llegaba a la torre de Sevilla, a la torre del oro, había así 100 policías, por decirlo así, acompañando los 100 metros que hay hasta la ceca. Y me fue dando datos que yo me quedaba ahí. ¿Cómo refleja el tío el mundillo de lo que era la catedral y el acogimiento de la gente? O la cárcel de Sevilla. Todos saben que el mejor documento que existe es la cárcel de Sevilla, de Chávez. Lo que era Cristóbal Chávez, no me acuerdo. El que fue director de la cárcel de Sevilla. No, pues, se ha tenido que documentar un montón. Claro, yo creo que esa documentación es esencial hoy, porque en Sevilla se vendió muchísimo el oro del rey. En Cádiz, Trafalgar, y sobre todo la última, la de la batalla, bueno, arrasó por completo. Como en el País Vasco está arrasando 8 apellidos vascos, que tú dices, pero si la película se mete con ellos, pues precisamente a la gente le gusta verlo, ¿no? Yo creo que el éxito en esos y otros muchos casos viene de saber aunar una calidad literaria, unos la discuten, otros no, pero sobre todo no se puede negar el placer de leer. El placer de la lectura de las novelas de Lava Galán es indudable, y sobre todo la atención al lector, la preocupación al lector. Yo he visto, bueno, y tú lo has visto también, cuando terminar el acto de una presentación de la novela en un teatro o bien de Pérez Reverte o bien de Eslava, 700 personas para que le firmara un libro. Y no se han movido los dos de ahí hasta que no se ha terminado toda la firma. Mientras otro dice, oh, yo ya estoy muy cansado, he firmado 5, tanta gente no puedo. En la feria del libro igual, se forman unas colas gigantescas y sin problema ninguno él se queda. Ellos se quedan. Hombre, Lava Galán además que es un personaje que ha escrito 84 obras en unos años. Bueno, 2 libros y medio por año. Y algunos saben ustedes que son tochos. Desde la gastronomía, hay un libro suyo que a mí me apasiona, Tumbaollas y hambrientos. Es un recorrido por la gastronomía española de la época romana con exactitud, pero al mismo tiempo novelado. Es casi es una de tus mejores novelas, sobre todo cuando habla de la comida del siglo de oro, que era una comida hoy incomible, de especias que se le echaban, las carnes duraban mucho tiempo. Bueno, Carlos V, lo que le gustaba y lo que murió, y la comida que primero se trajo un cocinero de Alemania, pues una mierda, la comida de aquí, y era incomible hasta el siglo XVIII, en que viene la moda francesa y se traen cocineros italianos o cocineros franceses. Bueno, pues el capítulo del siglo XVII es divertísimo porque es un señor que ha ganado mucho dinero y quiere medrar en la corte, y sale con sus bolsas cargadas y va por los distintos mesones hasta llegar a Madrid. Cuando llega a Madrid, lo poco que ya le quedaba se lo ventilan los pícaros también, entre fogones y demás, ¿no? En 35 años, por lo tanto, significa 2 libros y medio. Yo creo que todas las novelas de Arturo, hasta las más novelescas, de Eslava, tienen un fondo de ensayo. No olvidemos, Juan Eslava Galán es licenciado por la Universidad de Granada en Filosofía y Letras, que nada tiene que ver con lo que hoy llamamos filología, historia, geografía, es decir, las distintas ramas, filosofía y letras, estudiamos todo.
historia de España, historia universal, historia antigua, historia de la Edad Media, historia de los siglos de oro, historia contemporánea, historia de la filosofía, historia de la religión, todo. Y aparte literatura, lengua, inglés, griego y latín. Claro, ¿qué pasa? Que cuando después se empieza a diversificar esas parcelas, se crea la facultad de filología y esa a su vez se divide en filología alemana, inglesa, española y francesa. Se crea la facultad de historia y se crea una sección que es de geografía y otra de historia. Se crea la facultad de bellas artes, perdón, de historia del arte. Son especializaciones. Y él, como yo cogí filología hispánica, él cogió filología inglesa y sacó la cátedra de instituto en la que ha sido profesor de inglés durante muchos años. Pero su tesis doctoral es sobre los castillos medievales, una tesis de historia, de pura historia, ¿no? Otro elemento fundamental en las novelas históricas es el humor. Slava Galán tiene una mala leche, una ironía a veces y un sentido del humor magnífico. No sé si han visto la novela esta bastante larga que es sobre las Navas de Tolosa, que describe las Navas de Tolosa como si las estuviera viendo, con los planos, con todo. Los amores del caballero Almafiera. Y es una novela amorosa en teoría, sí, pero es una novela sobre la batalla de Tolosa como yo no conozco ninguna. Al final de ella hay dos caballeros que regresan a sus tierras del norte. Uno es Fito de Cózar, otro es Artur Pérez Reverter. Y le dice, Pérez Reverter le dice a Fito de Cózar, que es cristiano, o sea, árabe, que se cristianó, que se pasó, se convirtió. Le dice, ¿y qué piensas hacer ahora con el dinero, lo que hemos ganado? Dice, beberme mi bodega entera antes de morirme. Yo he tenido siempre fama de que me bebo lo de cualquiera. Bueno, mi familia es de origen. Ayer lo dijo, y me quedé sorprendido, lo dijo Eduardo. Habló ella de María Merello, esa tía mía. O sea que Eduardo y yo somos parientes. Me quedé de piedra, digo, esa tía mía, esa era prima segunda de mi madre. Igual que Isabel Terry era prima hermana segunda de mi madre. Y ellas dos primas a su vez. Bueno, pues, no me acuerdo por qué decía esto. Bueno, pero que pase de novelas en las cuales habla del aceite y mete un personaje japonés que estudia y recorre el aceite, que muchas de ellas técnicamente son puros ensayos. Otros son ensayos pero contados de una forma que en la parte de lo que llamamos los especialistas en historia dicen negativamente, este es un divulgador. A Slava no le molesta la palabra divulgador porque hace llegar la historia a mucha gente mucho más directamente, con un lenguaje mucho más divertido. La novela del caballero Almafiero utiliza un castellano antiguo, acorde con la época, pero al mismo tiempo al final te mete un pequeño diccionario, no solo de términos que ha usado, sí, no solo de personajes históricos que ha usado, sino también de términos, de forma que el lector, que le cueste un poco más, tiene al final dónde leerlo, ¿no? El humor, el alejarse del pretendido cientificismo de muchos historiadores e intentar acercarse al lector. Eso creo que es un rasgo no solo de Slava Galán, que creo que es uno de los mejores en eso, sino de muchos de los novelistas de hoy, que por eso tienen algunos de ellos bastante éxito. Yo creo que en Juan Eslava puede ser uno de los casos, yo no he estudiado todos los casos de la novela histórica, pero puede ser uno de los casos donde es más difícil separar realidad y ficción. Recordemos el antiguo principio de los inicios de la narrativa, el conde Lucanor, deleitar aprovechando, es decir, la narrativa es medicina que se acompaña de azúcar, que sería propiamente lo narrativo. La voluntad principal es el didactismo, es la enseñanza, la moralidad, no la diversión. El elemento, digamos, del azúcar son los cuentos, son las historias. El deleitar aprovechando, la medicina con azúcar. Yo creo que en el caso de Juan habría que decir que es historiar deleitando. O sea, sin el propósito didáctico ya,
ni moralista, pero rompiendo viejos tópicos y que, bueno, cada uno opine lo que quiera, ¿no? Un ejemplo muy interesante para mí es La mula. La mula, como todas las novelas que hemos presentado conjuntamente, a mí me gustó mucho y es la única que no es de él. Es la historia de su padre, contada por su padre. Solamente hay, y eso no lo sabe casi nadie, un pequeño detalle. Juan iba grabando lo que el padre le contaba, o escribiendo, grabando historias que le contaba. El padre era efectivamente cabo mulero en la guerra, en la Jaén, le llevó incluso a las trincheras donde estuvo. Fue toda la historia, toda, absolutamente toda, es cierta. Pero un día le dice, y el padre iba leyendo los capítulos, y un día le dice, oye Juan, este capítulo, cuando a mí me llaman porque por error, bueno, le convierten en héroe de guerra, le llaman a Burgos para ponerle una medalla, una rica y joven falangista se enamora del andaluz moreno y guapo y se enrolla con él. Esto yo no lo recuerdo, le dice Juan. Es que es lo único que he metido con un poquito de ficción para darle un cierto erotismo, ¿no? Es lo único falso, lo demás todo es exacto. ¿Qué es realidad o ficción? Es una novela, quizás de las novelas más novelas, porque no aburre con datos técnicos y demás. Sí, pero es que es todo verdad. Ese ejemplo para mí es que, bueno, si es la historia de su padre, como él mismo ha dicho y ha contado, ¿dónde está el límite entre realidad y ficción? Porque parece una novela, pero ni siquiera él ha añadido ni ha inventado nada. La pura realidad se presenta como novela. Yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene el escritor, digamos cariñosamente como mentidor. Y es que puede contar su vida de verdad, que no lo haría en una autobiografía, presentarlo como novela. Ha tenido muchas desgracias amorosas, pues lo cuenta en una novela. En cambio, si ha tenido muchas desgracias amorosas, no lo cuenta en una biografía. ¿Dónde está el límite? Ya he contado antes el caso de la historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Mientras Eslava, callado, no dijo nada en todo el tiempo, se reía. Bueno, pues te demuestra cómo los dos aspectos, las dos visiones entre realidad y ficción son confusos. Es un historiador profesional con cualidades de auténtico novelista. Un investigador que se documenta a pesar de no necesitarlo tanto. Y comparo con Pérez Reverte. Pérez Reverte lo conozco muy bien también y es un periodista. Su profesión es periodista. 20 y tantos años que estuvo como periodista de guerra. Bueno, pues se documenta como haría un periodista. Se pasa horas y horas documentándose. Él suele hacer una cosa. Pérez Reverte tiene una casa muy grande, como pueden imaginar, porque tiene mucho dinero, y tiene 38.000 libros, me dijo. Entonces él, cuando va a una novela, va a escribir una novela sobre un tema, la estantería que tiene enfrente la borra, la vacía de todo y mete todos los libros de ese tema. Y compra los que le faltan. Un día me dice el catedrático este de historia, me dice, Rafael, me he quedado sorprendido cuando he visto el plano de la batalla de Trafalgar. Porque es que casi parece que fuera el verdadero plano, donde estaba cada una de los dos contendientes, los ingleses y los hispano-franceses, y la posición de los barcos, y donde estaba el Trinidad, etcétera, etcétera. Y le digo, es que no es un dibujo de ficción. Me contó que le había costado, pues casi, no me acuerdo cuánto, $500.000 de pesetas en Sotheby's, en una subasta, porque está hecho por un militar presente en la batalla. No importa gastarse el dinero, pues lo tiene y en documentarse a fondo. Él lo que no tiene es negros, y Eslava tampoco. Es decir, pueden encargar a un documentalista que le analice a un tema, pero lo redactan ellos. Y recuerda siempre Arturo como cuando aquel negro de Dumas, viendo que
Dumas lo que hacía era corte a la novela, que le había dicho cómo había que escribirla, él le hacía 4 o 5 cortes, la recortaba un poquitín y la sacaba. Quiso ser novelista independiente y fue un desastre absoluto. En ambos casos de lo que hablamos es de horas de trabajo, ¿no? Y sobre todo, antes lo decía, una de las mejores cualidades del historicismo de Juan es distanciarse del historiador profesional. Utilizar un lenguaje a veces cercano al lenguaje de la época, pero siempre facilitando al lector. Yo creo que esto es una obligación del novelista de hoy, porque el novelista de hoy sabe que el lector, como decía antes, tiene enciclopedias, tiene internet, tiene todo y se puede documentar. En lo que es pura ficción puede no interesarle, pero yo soy de los que me encanta cuando puedo descubrir detrás de la novela hasta los itinerarios. Cogí la novela del último tango, la novela del tango de la Guardia Vieja de este hombre, y el recorrido que hace por Sorrento está que lo hace verbalmente, o sea, lo va contando. Tú coges el plano y es exactamente la distancia que hay entre tal sitio, tal otro, tal otro, tal otro, tal otro. Digo, ¿es necesaria esa documentación? Hombre, yo creo que al lector no le importa mucho eso, pero al que le gusta situarse en el contexto, en el ambiente, pues le resulta esencial. Y, por supuesto, para no enrollarme, la posibilidad que tiene el novelista, historiador, de acudir, como hacen ellos continuamente, a la gastronomía, la vestimenta, la ambientación, el mundo cotidiano, el mundo diario, que el novelista no suele hacer. Bueno, solo ya, para terminar, ver cómo este señor ha tocado, y solamente voy a centrarme en unos casos, desde la antigüedad, Egipto y Roma, la novela Cleopatra, Julio César, John Herón, la Roma de los Césares, Ciudades de la Bética, que es un recorrido precioso por Itálica, Carmona, Écija, etcétera, en la época. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 que tienen que ver con Egipto y Roma. La antigüedad hispánica, yo Aníbal, el rey lobo, los íberos o iberos, no hay nunca, yo con Sender y los iberos, sé que es Iberia, luego debe ser los iberos, pero en fin, esa es mi única falta de acentuación, además la suelo colocar bien. Los iberos, los españoles, como fuimos. De la invasión árabe, califas, guerreros, etc. Del siglo XII, los dientes del dragón. Del siglo XIII, últimas pasiones del caballero Almafiera. Del siglo XV, En busca del unicornio, El mercenario de Granada, Los reyes católicos. De los siglos XVI y XVII, El comedido Hidalgo, sobre Cervantes y Sevilla. Bueno, y ya en el XX, Señorita, que es la novela de la Guerra Civil que no me acordaba, La mula, o la historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie, o ahora la última, una historia de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la que quiere hacer una serie. Por último, es un tío encantador. Como es Lava es imposible enfadarse, porque tiene un carácter magnífico. Ahora, eso sí, él se encierra sus 8 o 10 horas diarias a escribir, a investigar y a escribir, y es otro de los que sacó un libro de postales preciosos, donde metía cromos, postales antiguas, todo. Se puede permitir el lujo de ir al Rastro de Madrid o al de Sevilla y comprar todas las fotos viejas, postales, todo lo que hay. Yo recuerdo que alquiló su casa, que tenía, no, y tiene, porque no la ha vendido, en Leonor Dávalos, en Sevilla, que es la Alameda de Hércules. Fue un famoso prostíbulo al que el general de Sevilla iba con frecuencia. Entonces él quiso poner una placa en la puerta que dijera: aquí es donde el famoso general solía venir al puticlub, porque era un puticlub, claro. El ayuntamiento se lo prohibió radicalmente, entonces lo metió dentro de la habitación. Y como es una casa antigua, recuerden, un antiguo prostíbulo de muchas habitaciones, un día le contratan para hacer una película y, bueno, se pueden imaginar, la película es poner por todos lados cosas, quitar cosas, hacer un cambio radical de la casa en cuanto a paredes, techos de madera, falsos, etc. Y como cama, cuando yo la vi me quedé de piedra. Es una cama grande de matrimonio hecha sobre libros antiguos. Que yo digo, Dios mío, mi alma, pero
que si aquí caben más de 500 libros, que habéis hecho comprar una biblioteca y joderla del todo, ¿no? Ese nombre no, son libros, son de cuero, pero son solo las cascas, o sea, las portadas y contraportadas. Dios me menos mal, pues la cama todavía está allí, no se la llevaron, se la regalaron y todavía vive allí. Y cuando viajamos, lo que más nos gusta son los chistes, contar chistes, te sabe alguno nuevo. Y bueno, y nada más, porque realmente cada año nos vemos 2 o 3 veces. ¿Tú qué estás escribiendo? Y digo, no, yo estoy leyendo lo que vosotros, cabrones, escribís todos los días, porque es que no paran, ¿no? Entre los dos, no me da tiempo, ¿no? Bueno, no me enrollo más, ya si quieren preguntar algo, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Rafael, y tenemos a Rafael a vuestra disposición para cualquier aclaración de lo que ha dicho o cualquier sugerencia relacionada con Eslava o con Pérez Reverte, a los que conoce mucho, como hemos visto. Y somos como hermanos.